Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor y agradecidos con Dios por el privilegio que nos da de poder tener este espacio, usando correctamente los medios tecnológicos para poder llevar buenas noticias, para poder llevar noticias de salvación, para poder ser una luz en medio de las tinieblas en las que se desenvuelve este mundo. Las noticias a nivel mundial, a nivel país, acá en nuestro país, son espantosas, cada día son peores en cuanto a todo, a las noticias que nos da la prensa, sea esta televisada, comentada, ¿sí? Como las noticias que no salen en los grandes titulares, pero que son de conocimientos, ¿sí? A veces del sector, a veces de la familia, de lo que ha pasado, de lo que sigue pasando, de lo que va recrudeciendo, es espantoso. ¿Y por qué parto con esta triste panorama, con esta perspectiva tan dura, aunque real? Porque insisto que lo que había dicho algo el día domingo pasado que estuvimos eh, conmemorando el Día del Padre acá en el país, y es el hecho de que el mundo o la sociedad con su comportamiento atroz, con su comportamiento fatal, ¿sí? No es sino la suma de familias. Y las familias debemos supuestamente tener un horizonte, tener claras nuestras responsabilidades, supuestamente, y si la sociedad está como está, es porque la familia ha fracasado, ¿sí? La familia ya no es aquella célula, aquella estructura básica de donde se formaban los buenos hombres y buenas mujeres, ¿sí? No, ahora vemos todo el comportamiento social, ahora vemos los resultados inclusive de ese comportamiento social, que es una verdadera amenaza para las mismas familias, porque el peor enemigo del hombre es el hombre, con su comportamiento, con sus actitudes. Y esto digo a todo nivel, ¿no? Lo que sale en la televisión, lo que sale en las noticias, los grandes titulares de prensa son apenas una parte de todas las malas noticias y catastróficas de la cual somos de uno u otro modo, somos copartícipes, ¿sí? Porque al menos estamos en el mismo escenario. La idea es que no estemos involucrados en ese tipo de acciones, pero que vivimos en un mismo escenario y estamos expuestos en ese mismo escenario, es verdad. Así que a propósito de esta situación y un poquito del giro que le hemos venido dando a los temas que veníamos hablando de la convivencia en la iglesia, de la necesidad de afirmarnos en la iglesia, sabiendo que somos personas las que asistimos a la iglesia y por lo tanto con diferentes perspectivas, estilos, escuelas de vida, etcétera, etcétera. Sí, digo, vamos a darle un poquito un giro a propósito de las penúltimas charlas o antepenúltimas inclusive, respecto de quiénes tenemos o qué condición debemos tener las personas que servimos, que colaboramos, que somos eh, evidentes en una iglesia, ¿sí? Digo, vamos a darle este giro para enfocarnos un poquito en la responsabilidad que tenemos como padres, como gente de bien, ¿no es cierto? Y me refiero específicamente al papá. Obviamente vamos, en todas las responsabilidades de hogar vamos a la par con la mamá, pero yo quisiera enfocarle un poquito más en esta área, en el área del papá. ¿Por qué? Porque si es que nosotros, por ejemplo, lo he dicho varias veces y lo repetí en estos últimos días, ya sea en la predicación o ya sea en las conversaciones que surgen por estos temas, como el Día del Padre y toda la relación que esto implica, es necesario que nosotros sepamos o identificar, ¿sí? Sepamos identificar que si nosotros no cumplimos siempre, siempre, no hay lugar a espacios, siempre, ¿sí? No hay paréntesis en la responsabilidad de padres, ¿sí? Siempre, si no sembramos correctamente, si no hacemos lo que nos corresponde hacer, vamos a tener dificultades. ¿Por qué? Porque si yo no hago en la base, ¿sí? Lo que es correcto, cuando estoy avanzando en la construcción, sea esto de una familia, de una vida, de una carrera, de un objetivo, de un proyecto,
¿sí? Voy a tener más graves dificultades cuando estoy avanzando, si es que en la base no lo he hecho bien, ¿no es cierto? Pensaba, por ejemplo, en la construcción, a pesar de que no soy constructor, pero la Biblia dice, por ejemplo, que una casa se sostiene fuerte cuando sus fundamentos están sobre la roca y no sobre la arena, que en primera instancia, obviamente, podría parecer que son iguales las estructuras que van creciendo sobre una base que posiblemente ni siquiera es vista, pero con el tiempo, la durabilidad, la fortaleza, la resistencia, va a determinar que si esa base estuvo o no apropiadamente preparada, ¿no es cierto? Entonces, querer corregir totalmente una estructura de 10 pisos, ¿sí? Cuando la base es la que está mal, va a ser bastante difícil. A lo mejor se podrá apuntalar, a lo mejor se podrá sostener, a lo mejor se podrá coger unas fallas, pero corregir totalmente no va a ser posible. Y siempre estará con esta incertidumbre de que a qué horas vuelve a fallar o a qué horas se cae la construcción, ¿no? Dando como ejemplo, digo, esta parte constructiva que es obvia, no la construcción y tal, para eso existen profesionales y hay que ser buenos profesionales, sino algo que es fácil de tomarlo como una analogía, ¿sí? Igualmente es en la vida, igualmente es en la familia, igualmente es con los hijos, ¿no es cierto? Si es que desde la base nosotros, si es que desde el inicio nosotros descuidamos, dejamos pasar, no hacemos mucho caso, no le prestamos la atención debida, pretender corregir las deficiencias que fruto de esas carencias se presenten en años posteriores, en etapas posteriores, va a ser bastante difícil, va a ser bastante difícil. Y digo, tocará parchar o tocará dar quizás una, un doble o triple esfuerzo cuando se está a tiempo de corregir. Así que las negligencias de hoy van a ser dificultades eh, terribles el día de mañana. Por eso me voy a permitir ponerle y darle desde ya el nombre de esta secuencia de prédicas, quizás, no sé, yo siempre digo dos, tres y a veces termina siendo mucho más, las que sean necesarias y que le vamos a denominar así, aprendiendo a ser papá, aprendiendo a ser papá. A lo mejor parecería para unos un título un poquito tierno quizás, ¿no? Ah, qué lindo aprendiendo a ser papá. Para otros puede ser un poco ridículo a estas alturas aprender a ser papá. Y para otros será una utopía, porque siempre se ha dicho, y es cierto, ¿sí? Que nadie nace sabiendo ser papá o mamá. No se nace sabiendo, pero sí se puede aprender a ser papá. Y para esto yo quiero partir de un versículo eh, que es bastante corto, pero bastante instructivo, bastante ilustrativo, sí, que se encuentra en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Dice así, va a salir en su pantalla, o si usted quiere puede seguirnos a través de los medios que usted tenga en su mano, a su alcance, sea una Biblia, como a mí me gusta, a pesar de la tecnología que existe hoy y de las facilidades que esta dan, yo prefiero seguir con, con este librito que tiene tanto poder. ¿Sí? Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice así, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, digo, es un corto versículo, pero que nos deja ver muchísimo, ¿sí? Algo quiero desglosar, no todo lo que pudiera cuando uno se detiene a considerar, pero algo quiero comentar al respecto, ¿sí? Los hijos que Dios nos da, con los cuales se entiende debemos formar una familia, eh, son nuestros desde que fueron engendrados en el vientre de la madre. Desde ahí ya son nuestros. Por lo tanto, desde ahí comienza ya nuestra responsabilidad, más directamente, digamos, de la mamá, porque es la que le lleva en su vientre, pero también relacionada con nosotros, con los papás.
que aunque no los tengamos en nuestros brazos, que aunque no los disfrutemos, que aunque no los admiremos físicamente, ¿sí? No los contemplemos físicamente, ya tenemos una responsabilidad directa con esa criatura. Y no precisamente por la genética, es decir, no porque va a llevar mi apellido, ¿no? Sino porque la condición anímica, emocional de esa criatura, ¿sí? Es mi responsabilidad en la medida de la situación que yo genere alrededor de la madre, o sea, de mi compañera, de mi esposa, ¿sí? De tal manera que yo no puedo decir que yo voy a cuidar increíblemente y maravillosamente de esa criatura que esté en camino, ¿sí? Sin que yo, o que yo descuide, ¿sí? La atención en todo sentido y por supuesto lo más importante en la parte anímica de la madre, ¿no? Entonces esa criaturita en la parte emocional va a absorber lo que la madre manifieste en su parte emocional. Entonces, mi cuidado hacia esa criatura va a ser el cuidado, cariño, atención, protección, sentimiento que yo tenga para con la madre, ¿sí? O sea, desde ahí ya tenemos esa responsabilidad. Y luego, claro, nacen, les vemos físicamente y comenzamos a disfrutar. Eso es lo que deberíamos hacer, ¿no es cierto? Tener un acercamiento lo más valga la redundancia, lo más cercano, tener una relación lo más estrecha, involucrarnos lo más directamente en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estos primeros años son la base de lo que posiblemente sean los subsiguientes años y las siguientes etapas, ¿no? Yo no puedo pensar de manera hasta cierto punto cómoda, por no decir una palabra que pudiera ser un poco más grotesca, ¿sí? Yo no puedo imaginar de que como es niñito y pasa gran parte del tiempo durmiendo y llora solo cuando tiene hambre, entonces que esa es su única necesidad, ¿sí? Dormir y comer. Y como en ese sentido yo no tengo nada más que hacer, porque para que duerma, pues tiene que dormir él. Y para que coma, tiene que darle el pecho a la mamá y luego prepararle el biberón. Entonces, como que yo de momento puedo mantener una distancia hasta cuando me requiera. No es así, no es así que los niños, nuestros hijos, chiquititos, tiernitos, de días, de meses, y luego en los primeros añitos, sí, ellos perciben porque son seres humanos y son seres humanos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y en su alma, en donde están sus emociones, en donde está su intelecto no desarrollado ciertamente, ¿sí? En donde están sus decisiones que no están todavía al alcance de ser tomadas, pero ellos ya sienten, ya perciben. Entonces, esa cercanía de su progenitor, del papá, de compartir tiempo con él, de dedicarle tiempo, de apapacharle, de apegarse, ¿sí? Yo sé que el niño duerme, pero si duerme junto a mí, hasta mi olor va a captar, ¿no es cierto? Entonces, toda esa cercanía emocional, sentimental. No puedo jugar, no puedo salir a correr, no voy a poder todavía salir a patear la pelota si es que es un niño, si es que es una niña, no voy a poder tomarle de la mano y ponerme a jugar con ella con muñecas, porque si es que es necesario, tendré que jugar con ella con muñecas. Es decir, todo eso que aparentemente todavía no lo puedo hacer, ¿sí? Pero sí puedo hacerle sentir, que es más que informarle, porque su intelecto no está todavía en capacidad de receptar ese tipo de información, pero sí le puedo hacer sentir, porque eso sí va a tener, es decir, sí va a sentir, ¿sí? Que yo soy el papá y que yo estoy ahí. Y las palabras que yo le digo, aunque no las discierna intelectualmente, sí, las va a percibir sentimentalmente y me va a identificar que yo soy el papá, ¿no es cierto? Con mis palabras de amor, de cariño, de respeto. Cuando yo oro por mi criatura que tiene días de nacido, ¿sí? Y estoy orando y pidiéndole a Dios, estoy desarrollando su ámbito espiritual, porque insisto, aunque intelectualmente no pueda todavía desarrollar por sí mismo ni tenga una capacidad de discernimiento, etcétera, etcétera, sí, yo le estoy diciendo, mi hijo, mi hija, tú viniste de parte de Dios, tú eres el encargo y el regalo más hermoso que Dios me ha dado y Dios va a ministrarle,
porque Él sí es todopoderoso, entonces Él sí puede ministrar. Entonces ya comienzo a tener yo una unidad espiritual y una unidad anímica, emocional, sentimental con mi hijo o con mi hija, desde que es tierno, desde que está ahí, que parece que lo único que quiere, insisto, es dormir y comer, y en ese caso yo nada tengo que ver. No, sí tengo que ver, y tengo que ver muchísimo. Y no porque sea yo el que compre la leche para el biberón, ¿sí? Entonces, digo, es necesario que entendamos esto, por favor, que los hijos son hijos desde que están engendrados en el vientre y son hijos de papá y mamá, ¿sí? No es que solo. Ahora, la mamá nomás suple esa necesidad. No, señor, estamos equivocados. Tan equivocados estamos que vaya viendo los resultados que hay, ¿no? De la comodidad y de la irresponsabilidad de los muy prácticos padres, ¿no? De que como la mamá es la que puede suplir ahora, no le hago falta. Ya cuando le haga falta, ahí que me pegue una timbrada, ¿sí? Cuando el niño ya me necesite, ahí que me mande un mensaje. No, no es así, ¿sí? Y luego, obviamente, ya la palabra de Dios nos habla de cosas que desde lo más pronto posible hay que hacer, como por ejemplo, instruir al niño en su camino. Entonces, para esto no es difícil entender. Hay que ver cuál es el camino del niño acorde a su edad, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién le enseña a caminar al niño? No es tan natural. Si los animalitos que no tienen, que nos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, sí, los terrestres al rato caminan, los aéreos al rato vuelan, los reptiles al rato se arrastran, sí. No, pues a las criaturitas hay que enseñarles a caminar y eso implica paciencia, tiempo, esfuerzo, dolor de cintura, sí, ponerle un plus de atención y de sacrificio después de las horas de trabajo, después de las actividades productivas, porque mucho más productivo es generar un buen hijo que una gran empresa. Eso lo he dicho 500,000 veces y no es que tengo nada contra los empresarios exitosos y fracasados padres, ¿no es cierto? Entonces, eso es trascendente, es importante y hasta déjeme decir, es urgente, porque lo que no logro hacerlo en esta etapa de la vida, no lo voy a recuperar en la siguiente. No lo voy a recuperar. Lo que dejé de hacer hoy, ¿sí? Mañana a la vuelta de la esquina, ya es tarde, ¿sí? Ya es tarde, así de simple. Entonces es sumamente importante en este sentido el poder tener esta relación íntima y sabiendo que estamos ligados, padres, el varón me refiero, a nuestros hijos, aún desde que ellos están en el vientre, como le acabo de manifestar, ¿no? No, no es que porque yo no le traigo en el vientre, entonces ni en cuenta me toma. El guagua ni se ha de dar cuenta, eso es lo que usted cree. El guagua es un ser viviente, la niña es un ser viviente, ¿sí? Que usted ni lo imagina, ¿sí? Y ella ya está anhelando y necesitando, ¿sí? Tener esa protección que los padres debemos dar, como también esa guía. Y como aquí dice el versículo que leí, esa instrucción que tenemos que dar. ¿Qué es instruir? Y en esa etapa de la vida, vea, estoy hablando de pocos meses, estoy hablando quizás de 3, 4, 5, 6, 8, 10 meses, no sé, no recuerdo ahora, ¿no? A pesar de que tengo mis nietos pequeños, ¿sí? Uno de 4 y medio, de 4 años y medio y el otro de 1 año y medio, pero, pero claro, yo con ellos comparto solo poco tiempo, poco espacio y el poco tiempo y espacio que yo tengo de compartir, lo que hago es jugar con ellos y complacerles nada más. Pero a mí no me corresponde lo que le corresponde al papá, ¿sí? Que dice que es instruir. ¿Qué podemos entender como instruir? Bueno, como por ejemplo poner límites, ¿sí? Y uno dirá, pero sí son niños. Y el niño que se emperra, el niño que chilla, el niño que grita por conseguir algo y que desde ya comienza a manipular con la poquísima conciencia que tiene, pero sabe que puede manipular. Entonces, ¿qué nos corresponde a los padres? Poner límites. Aunque llore, aunque llore. ¿Sí? Aunque se emperre, aunque se emperre. Aunque se le vea lindo, claro que se le ve lindo. Una niña, toda ella con sus churitos o toda ella con sus vestimentas, ¿sí? Y que por el amor que nos inspira, por el cariño inmenso, inconmensurable que nos inspira, le permito todo. No, pues estoy fracasando como papá, ¿no es cierto? Entonces, esta instrucción implica, por ejemplo, ponerle límites, ¿sí?
enseñarle a evitar el peligro. ¿Sí? Usted ve los niños eh, cuando no saben caminar y gatean en la cama, no miden el peligro. Ellos llegan al filo y siguen, piensan que todo es plano, ¿sí? Y no es así, entonces hay que enseñarles a evitar el peligro, a que no metan los deditos en los interruptores, ¿sí? En los tomacorrientes, a que no se acerquen a ciertos espacios que pueden ser peligrosos, como el horno de la cocina, qué sé yo. Todo eso se les enseña, todo eso se les instruye, insistiendo, porque no es que a la primera, ya te he dicho 2 y 3 veces, no, una criatura necesita 500,000 veces que se le diga, ¿no es cierto? Lo importante es que para nosotros, por su seguridad, les quede claro, y para que les quede claro hay que repetir tantas y cuantas veces sean necesarias. Por ejemplo, hay que enseñarles, ¿sí? Y ellos aprenden rapidito, o se dan cuenta al menos, si no aprenden rápido, al menos se dan cuenta rápidamente, enseñarles a obedecer. Y usted dirá, ¿pero cómo? Sí, vea, una obediencia, por ejemplo, que deben tratar de tener y que requiere constancia, permanencia y decisión de los padres es cuando se les dice no, no, y que ese no sea no. Yo he visto, por ejemplo, niños que se ponen bravísimos porque ellos quieren el sí cuando los papás o las autoridades o los adultos les dicen no. Entonces hay que insistir en eso. ¿Hasta qué? Hasta que aprendan a aceptar el no y aceptar de buena manera. Y si no lo hace hoy, que tiene 1 añito, que tiene 8 meses, ¿sí? ¿Usted cree que va a aceptar un no cuando tenga 14 años? ¿Usted cree que va a aceptar un no por respuesta cuando tenga 18 o 20 años? Entonces no estoy hablando de loco, no estoy hablando de loco, ¿sí? Instruir al niño en su camino es tan bueno, tan ventajoso para él como persona, ¿sí? Y para mí como progenitor, porque cuando esté viejo, él va a estar siempre en camino de rectitud y yo voy a tener paz. Entonces enseñarle a obedecer, enseñarle a tener una vida disciplinada, digo en las pequeñas cositas de lo que implica su existencia, ¿no? Disciplina como por ejemplo que cuando se va a comer es de un lugar el apropiado para comer, ¿sí? Sea este la cocina, sea este el comedor, sea este su sillita si es que la tiene, ¿no es cierto? Y no perseguirle como persiguen muchas mamitas el día de hoy al niño con tal de que coma, persiguiéndole por la casa. Entonces el niño piensa que la casa no tiene distinción los ambientes, ¿sí? Que igual da comer un bocado en la cocina, el otro bocado en la sala, el otro bocado en las gradas, el otro bocado en el dormitorio y los últimos bocados en el baño, ¿sí? No es así, no es así. Usted sabe, ¿no es cierto? Si usted es una persona adulta, yo no sé cuántas personas y de qué edades son las que me ven, ¿sí? Pero a mí no se me ocurre, por ejemplo, coger mi plato de comida e irme a comer un bocado en la sala, el otro bocado en el corredor, el otro bocado en el patio, el otro en el garaje, el otro en la terraza, el otro en la esquina. No es así, ¿no es cierto? Quienes tenemos inclusive el privilegio, a pesar de las limitaciones, porque yo también he tenido limitaciones y no digo extremas, porque sé que hay gente que ha vivido y que vive situaciones verdaderamente críticas, pero en las que yo he tenido, sí, he sabido manejarme. Es decir, cuando yo tenía, por ejemplo, de recién casado, el ambiente en el que yo vivía, no era mío, era arrendado, era un dormitorio y una cocina. Entonces, muy cómodo habría sido, hasta para no estar en la cocina, ir a comer en el dormitorio. No, señor, se come en la cocina porque no hay comedor. Entonces, la cocina era cocina-comedor, ahí se come. Pero estamos solo los dositos, los tresitos. No, señor. La cocina, el comedor es para los alimentos, el dormitorio es para descansar. Entonces, qué temático, qué exagerado. Sí, ¿qué hacen ahora algunas personas? Inclusive adultos, ¿no? A mí me parece vergonzoso, pero a quienes lo hacen posiblemente no. Que comen en los dormitorios, que van a comer en los dormitorios, habiendo una cocina o habiendo un comedor. Es que eres malcriado, es que eres indisciplinada, es que no sabes hacer las cosas. Y si en estas aparentes pequeñas cosas te das el lujo de ser indisciplinado o indisciplinada, sí, en las mayores lo vas a hacer. Y lo vas a hacer sin reproche, sin que te remuerda la conciencia. Entonces, qué importante es enseñarles disciplina, enseñarles horarios, obviamente. Los horarios biológicos se van adquiriendo luego,
pero enseñarles, ¿no? Que la comida tiene que comer a tales horas, ¿sí? Enseñarles horarios. A los niños, por ejemplo, se les baña a cierta hora, ¿sí? Porque ya les toca dormir. ¿Qué estamos haciendo? Estamos imponiéndoles un horario para que aprendan que la noche es para dormir y no que se queden chateando y que se queden mirando hasta qué horas de la noche y luego pasan bostezando todo el día, alterando el horario natural de la vida. Sí, porque no es que a mí me gusta a pesar de acostarme a las 3 de la mañana y dormirme a esa hora. Y a mí me gusta dormir hasta las 12 del día. No se trata de que me gusta, es que eso es alterar el orden natural. Porque si así fuera, entonces, claro, habría un sol para uno hasta las 3 de la mañana, sí, y una noche para otro hasta las 12 del día. Entonces, si hay una luna que anuncia el comienzo de la noche, ¿sí? Que en nuestro caso, en nuestro país, por la posición geográfica que tenemos, comienza a oscurecerse entre las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, eso quiere decir que ya estamos terminando o ya debemos ir terminando las labores para luego proceder a descansar y levantarnos de acuerdo al requerimiento cuando comienza a clarear, 5:30, 5:30 de la mañana, 6, sí, porque a las 7, 8 ya comenzamos las actividades. ¿No? Pero claro, ahora se malacostumbran. ¿Por qué? Porque no le instruyeron al niño en su camino. Cuando era niño no le instruyeron de que la noche es para descansar y el día para laborar y el día para accionar. ¿Sí? Y ahora digo, tienen tergiversado. Entonces, claro, ahora tienen vacación los chicos, ¿sí? Y se despiertan a las 12 del día y encima de eso hay quien corrobore y les dice, pero es que está en vacaciones, déjale nomás, pero es que es antinatural. Entonces, déjale nomás porque no pasa nada, resulta que no es tan cierto, ¿sí? Porque el déjale nomás no pasa nada, luego se ve en los resultados, que sí pasa. Entonces, digo, hay que instruir en poner límites, evitarles el peligro, hacerles entender que eviten el peligro, que aprendan a obedecer a la disciplina, a los horarios, ¿sí? Al respeto, ¿sí? Entonces, no se golpea, porque los niños a veces son groseros, ¿no es cierto? Y en su ira, que no la pueden controlar también, porque son niños, ¿sí? Entonces, a veces quieren golpear, quieren agredir, porque es un instinto natural, el de la agresión, sea como medio de defensa, sea como capricho, sea como qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces hay que enseñarles el respeto. Entonces, no así. Al ñañito, a la ñañita, al papá, al abuelito, no se les golpea. Entonces, enseñarles toda esa situación. ¿Por qué? Porque después de esta etapa que pasa así, ¿no? Después de esta etapa viene ya la etapa escolar, que ahora es mucho más anticipada que la que era en mi época, ¿no? Yo no fui al jardín de infantes, o si fui, creo que fui unas pocas semanas quizás, ¿sí? Yo fui directo a la escuela porque en esa época había esa opción. Y vea, no quiero decir que todo tiempo pasado fue mejor porque voy a incurrir en error al generalizar algo así, pero creo que era bueno, ¿no? Era bueno siempre y cuando se desarrolle en el contexto total, ¿sí? Es decir, los hijos y pasábamos en casa el mayor tiempo, digamos hasta los 4, 5, 6 años, pero en casa pasaba una mamá, ¿no es cierto? Entonces, esa mamá que pasaba en casa hasta que los hijos tengamos 5 o 6 años para luego soltarnos ya a la escuela, en ese lapso esas mamás enseñaban buenas costumbres, modales, todo esto que le digo, reglas, disciplina, sujeción, obediencia. Entonces, claro, lo que académicamente no se aprendía, o las destrezas, ¿no? que se dicen hoy en día, ¿no? Que para que los niños desarrollen y sean mucho más pilas, entonces ya a los 2 meses de nacido ya quieren que nade en varios estilos. Estoy exagerando la nota, ¿no? Esas destrezas, ¿sí? Las desarrollábamos a partir de los 6 años. Por eso es que se decía antes, por ejemplo, sí, que un niño, una niña a los 5 años tenía uso de razón. Era un decir, ¿no? Pero en realidad lo más valioso, lo más importante, lo que la escuela, el colegio, la universidad, los posgrados y los magíster no aprenden, ¿sí? Y que es lo más valioso, se aprendía en la casa. Sí, digo, estando hasta los 6 años en casa, como en mi época, 5 o 6 años, quienes iban al jardín 5, quienes no fuimos a los 6 directamente a la escuela, y el resto se aprendió nomás. Pero lo más importante, lo básico, la convivencia que implica todo esto que le acabo de manifestar, se aprendía ahí y por algunos años. Y era muy bueno, ¿sí? ¿Por qué digo? Porque luego de eso los niños, las niñas ya
le soltamos a la escuelita. Ahora, ya no es solo el kinder, después fue el pre-kinder, ahora ya hay el postnato, creo que deberían llamar, ¿sí? Ahí ya se van a correlacionar con otras criaturas. Y al correlacionarse con otras criaturas, ¿sí? Si es que nosotros no les enseñamos, por ejemplo, la disciplina, se van a correlacionar con las maestras, los maestros, los parvularios, las parvularias, ¿no es cierto? Entonces, si es que no les damos esta instrucción a nuestros niños en casa, no van a discernir lo que es autoridad, van a pensar que el cariño, la protección, el cuidado que les dan estas maestras, estos maestros, ¿sí? Van a pensar que son siervos, empleados, esclavos, ¿sí? Y no es así, pues, son autoridad, que les cuidan, que están cumpliendo una misión, que están cumpliendo una responsabilidad, pero son autoridad, por el solo hecho de ser personas adultas, porque ellos son los que tienen y deben tener el control de las situaciones. ¿Sí? Para que mañana no, a los 15 años no quieran matar a los adultos porque simplemente les resultamos un estorbo, ¿no? Entonces, es necesario que les vayamos preparando para que en la época de la escolaridad también ellos puedan manejarse en sus relaciones con sus amiguitos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tener igual respeto para con los amiguitos. Hay hogares en los que, por ejemplo, hay solo niños, entonces enseñarles desde la casa que tienen que respetar a las niñas y enseñarles algo que hoy es sumamente importante. En mi época era obvio, no hacía falta, pero hoy sí es sumamente importante que los niños varones por naturaleza, ¿sí? Son diferentes a las niñas mujercitas por naturaleza, ¿sí? Y digo hay que enseñarles de esto porque esto ya es una bronca doctrinal, esto es un conflicto doctrinal, ¿sí? De que ahora se está queriendo meter en la cabeza de nuestras criaturitas el hecho de que ese niño, si es que todavía no se sabe si es niño o niña, él escogerá luego. No, señor, no, señor. Eso hay que enseñarles bien en la casita, ¿sí? Y en las escuelas estamos dispuestos a armar bronca, ¿sí? A incendiar con reclamos, no con bombas, ni con gasolina, ni con nada tentatorio, ¿sí? Pero vamos a incendiarles, ¿sí? Con lo normal, con lo racional, con lo correcto, ¿sí? ¿Por qué? Para que el día de mañana no crezcan dudando y sabiendo si son hombres, mujeres, ¿sí? Entonces que hay que dar un trato y que hay unos juegos específicos de las niñas que por naturaleza son niñas y de los niños que por naturaleza somos niños. Que hoy en día ya hay grandes selecciones de fútbol, de mujercitas. Antes la mujercita que jugaba fútbol era carichina, era, no digo mal vista, pero era como que llamaba un poco la atención. Ahora ya no. Ahora hay grandes ligas de fútbol de mujeres, ¿no es cierto? Quien esté de acuerdo, vea, es cuestión de cada uno. Yo soy de la vieja escuela. Yo no comparto. Admiro, sí, porque he visto partidos de fútbol femenino y al menos a nivel internacional. A nivel nacional no he visto, no conozco, no es que estoy desmereciendo la condición de las deportistas de nuestro país, pero las veces que he visto son increíbles, ¿no? O sea, ya me quisiera yo poder jugar de ese modo. Vea, si aparte del deporte, del ejercicio, de la actividad propia de ese deporte, como de otros que coincido menos, ¿sí? Mantienen su feminidad. Amén, amén. No, ya, digamos que no hay problema. El problema es que no vaya a ser que ese tipo de deportes que eran exclusivos por naturaleza, es decir, hay actividades que por naturaleza propia, ¿sí? Correspondían a los hombres, como otras que por naturaleza propia correspondían a las mujercitas. Entonces, ese de que estén bien definidos nos hacía tan perfectamente complementarios, ¿no es cierto? O ya no, entonces hay que insistir en esto, hay que insistir en esto y les digo, y estar atentos a lo que los quieran adoctrinar a nuestros hijos en la escuela, ¿sí? En las escuelitas, porque es en la escuela, no solo en lo que las maestras o maestros progres los digan, sino también en revisando el material, porque en el material están mandando toda esta basura satánica, ¿sí? Entonces, enseñarles, por ejemplo, que se manejen con misericordia, que puedan tener amistad, que puedan tener esa empatía, identificarse con el niño, la niña
que tiene condiciones diferentes, a veces económicas, a veces físicas, qué sé yo, ¿no es cierto? A que no crean que son los reyes del mundo, a pesar de que les decimos mi príncipe, mi rey, mi reina, mi princesa, mi preciosa. Está bien, eso es dentro de casa, pero afuera deben mostrar misericordia, amistad, empatía para con los compañeritos y el respeto para con las autoridades. Quiero mencionarle unos versículos que son más que pertinentes para que estos versículos queden como el enlace de la siguiente charla, porque esta es la parte uno, ¿sí? Aprendiendo a ser papá, parte uno se llama esto. La otra será parte 2, que Dios nos dé la salud, la vida y sobre todo la sabiduría para poder instruir a través de su palabra, ¿sí? Y que se encuentra en el libro de Gálatas, en el capítulo 6. Me voy a permitir leer unos versículos a propósito de esto: instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo, ¿no? Aunque sea viejo, no se aparte de él. Y dice así, Gálatas capítulo 6, del versículo 6 al versículo 10. Gálatas capítulo 6, del versículo 6 al versículo 10. Dice así, síganme por favor siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, ¿qué nos dice estos versículos? Si el versículo inicial fue, instruye al niño en su camino, y me he permitido desglosar algunas cositas así de manera muy superficial, dentro de esa instrucción dice que nosotros debemos hacerles partícipes a quienes les instruimos. En este caso, hablando directamente de nuestros hijos, dice que nosotros les hagamos partícipes de toda cosa buena. ¿Pero de qué cosa? ¿Sí? Se refiere de la palabra de Dios. Dice, el que es enseñado en la palabra, se refiere a la palabra de Dios, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, tácitamente e inicialmente está diciendo que los papitos, los que queremos ser papás, los que queremos ser buenos papás, los que amamos a nuestros hijos, los que queremos ver bien enrumbados a nuestros hijos por el bienestar, paz y satisfacción de ellos, y paz, tranquilidad y gozo nuestro, entonces nosotros debemos conocer la palabra de Dios. ¿Por qué cree que hay tanto fracaso en la sociedad? Habiendo tanta instrucción, habiendo tanta enseñanza, habiendo tantas doctrinas, habiendo tantas especialidades que lo que procuran es que las cosas marchen bien, ¿sí? En un mundo tan desarrollado, ahora con tecnologías, etcétera, etcétera. ¿Y por qué cree que la sociedad ha fracasado? Porque no creo que tengo que demostrar que la sociedad ha fracasado. ¿Quiere que le demuestre? Vea las noticias, ¿no es cierto? ¿Sí? Vea el comportamiento que tiene la gente. Vea a aquellos a quienes se les encarga un poder o se les encarga una condición económica y ve el comportamiento que tienen. Si es que los que tienen el poder político, los gobernantes, ¿sí? Se apiadan del pobre. Mire, y si usted me dice, no, sí, aquí está, bueno, entonces yo soy el equivocado. Y mire que las personas que tienen el poder económico, que es el más peligroso, es peor que darle un arma a un niño, darle dinero a la gente torpe, ¿sí? Y que tienen el poder económico, vea si es que ese beneficio, ese encargo repercute para bien de sus propias vidas y de los demás. El resultado es no, no repercute ni para su propia vida, ni en su comportamiento, ni en sus costumbres, ni en sus hábitos, y peor para el resto, ¿no? Y peor para el resto. Entonces, ¿por qué es esto? Porque claro, han tenido papá muy preocupados, les han dado todo gusto, han tenido papá para esto otro, otros no han tenido papá o los papás han sido mal ejemplos. Es porque los papás no conocían de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es solo para los pastores, porque de esto vivimos. La palabra de Dios es para todo ser humano porque es dado por nuestro Creador. Esta palabra es inspirada por Dios, ¿sí? Para redarguirnos, para instruirnos en justicia. Entonces, dice, el que es enseñado en la palabra, por favor, hágale partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.
Entonces, para yo poder guiar a mis hijos, para yo poder instruir a mis hijos, para poder sostener a mis hijos, para poder aconsejar a mis hijos, para poder corregir a mis hijos, yo debo conocer la palabra de Dios, ¿sí? Yo no es que conocí de la palabra de Dios cuando decidí hacerme pastor, porque el ser pastor ni siquiera es una decisión mía, es un llamado de parte de Dios. Yo comencé a conocer de la palabra de Dios, ¿sí? Al poco tiempo, gracias a la infinita misericordia de mi papito Dios, comencé a conocer de la palabra de Dios al poco tiempo de que tuve mi primer hijo. Y por eso pudimos con mi esposa instruirle bien y cuando vinieron los siguientes hijos. Y hasta el día de hoy podemos ser de ayuda, de guía, de consejo para nuestros hijos. Pero ¿cómo les guiamos? ¿Cómo les aconsejamos? A mi criterio propio. Le guío yo a mis hijos, les he guiado yo a mis hijos de acuerdo a cómo me iba saliendo la situación que se presentaba. No, Señor, a través de la palabra. Entonces, a través de la palabra, yo que trato de ser enseñado en la palabra, no digo que la conozco toda y que todo me es revelado, pero a través de la palabra yo busco manejar mi vida para poder guiarles a mis hijos. ¿Y qué más nos dice aquí para dejar esto, digo, como un enlace de las siguientes charlas que demos y que espero que le preste algún interés? ¿Sí? Dice, el que es conocedor de la palabra, el que es enseñado en la palabra, hágale partícipe al que lo instruye de toda buena cosa. Entonces está diciendo, hay que hacerles conocer los beneficios de ser guiados por la palabra. Hay que hacerles conocer que las decisiones y acciones traen sus consecuencias, porque Dios no puede ser engañado, todo lo que el hombre sembrare cosechará. Hay que hacerles ver los dos panoramas, el que siembra para la carne va a cosechar corrupción, el que siembra para el espíritu va a cosechar vida eterna. Es decir, hay que decirles, escoge, esto te va a traer bienestar. No te digo que es fácil, todo lo contrario, más bien es más fácil es perderse que ser una persona de bien. Aprende a decidir, aprende a escoger, ¿sí? Y mientras tanto no deseches a nada ni a nadie. ¿Por qué? Esfuérzate por hacer el bien a las personas. Porque aunque el mundo esté perverso, no por eso nosotros vamos a ser malos. Nosotros vamos a seguir siendo buenos por convicción, porque queremos tener una vida buena, de paz, de tranquilidad, una seguridad de vida eterna y porque vivimos para agradarle a Dios. Entonces, todo ese tipo de cosas es necesario hacerles conocer. Claro que hay que hacerles conocer. ¿A quién? A todo mundo, pero de manera especial, urgente, importante. A mis hijos, a mi generación, a mi descendencia, ¿sí? Aprendiendo a ser papá, parte 1. Que Dios nos bendiga y podamos seguir teniendo estas pequeñas charlitas que espero nos ayuden mucho en lo más importante, la familia. Que Dios nos bendiga en Cristo Jesús. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará como el Rey y Príncipe de paz. Tú eres quien nos libertó, Señor. Gracias